No la vemos. Y sin embargo, está en todas partes. Es la corriente silenciosa que despierta las ciudades, la que hace latir los hospitales, la que nos permite hablar con alguien a miles de kilómetros. La electricidad. Una fuerza invisible que sostiene el mundo moderno y que, en cualquier momento, podría abandonarnos. Todo comenzó con una chispa, una manifestación fugaz, casi mágica, que nuestros ancestros observaron con una mezcla de temor y asombro. Mucho antes de que pudiéramos nombrarla, esta fuerza ya estaba presente, latente en el corazón de la materia. Los antiguos griegos la descubrieron en el ámbar, al que llamaban electrón. Un simple roce entre dos sustancias, y la sorpresa de ver la materia obedecer al aire, desafiando la gravedad en un baile silencioso. Era una curiosidad, un truco de salón de la naturaleza, cuyo verdadero potencial permaneció oculto durante milenios. No fue hasta el umbral del siglo XIX, cuando Alessandro Volta, apilando discos de cobre y zinc, logró crear la primera batería. Por primera vez, la chispa no era un instante efímero, sino un flujo constante, un río invisible que podía ser contenido y estudiado. La electricidad estática había dado paso a la corriente eléctrica. Poco después, Michael Faraday, un genio autodidacta, desveló una conexión aún más profunda. Descubrió que el magnetismo podía generar electricidad, y viceversa. Con un simple imán y una bobina de alambre, abrió la puerta a los generadores y los motores eléctricos, sentando las bases de la revolución que estaba por venir. Desde entonces, hemos aprendido a domesticar esa chispa. La domesticación no fue un camino sencillo. Se libró una batalla de ideas, la guerra de las corrientes, entre la visión de la corriente continua de Edison y la revolucionaria corriente alterna de Tesla y Westinghouse. La flexibilidad y eficiencia de la corriente alterna para viajar grandes distancias se impuso, permitiendo que la energía generada en un lugar pudiera iluminar ciudades a cientos de kilómetros. Pero, ¿qué es realmente esta fuerza? La electricidad nace del movimiento de partículas diminutas, los electrones, tan pequeñas que escapan a la vista humana. Cada una lleva una carga fundamental, negativa. Su ausencia en un átomo crea una carga positiva. Como los polos de un imán, las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen. Esta danza de atracción y repulsión es el motor de todo. Para entender su comportamiento, usamos metáforas. La corriente, medida en amperios, es como el caudal de un río, la cantidad de electrones que fluyen por un punto cada segundo. El voltaje, medido en voltios, es la presión que empuja esa corriente, como la pendiente que hace que el río fluya. Y la resistencia, en ohmios, es cualquier obstáculo que dificulta el paso, como las rocas que estrechan el cauce del río. Cuando esas cargas se desplazan de forma ordenada, se crea un flujo, una corriente que puede recorrer el mundo en un suspiro. Este dominio sobre el flujo, el voltaje y la resistencia nos ha permitido convertirla en energía, en calor, en vida. La vemos en la precisión de los microchips, donde miles de millones de interruptores microscópicos dirigen el flujo de electrones para procesar información. La sentimos en la fuerza de los motores eléctricos, que convierten la energía en movimiento para impulsar desde un tren hasta el ventilador que nos refresca. Y la usamos en la magia de la inducción, que calienta nuestros alimentos sin fuego, a través de campos magnéticos invisibles. Y ese movimiento, ese río invisible de energía, es el que da forma a casi todo lo que somos y hacemos. Es el lenguaje silencioso que conecta nuestro mundo, el pulso que anima el corazón de la civilización moderna. Una fuerza que, nacida de una simple chispa, ahora sostiene el edificio entero de nuestra existencia. Vivimos dentro de un tejido eléctrico. Cada segundo, billones de pulsos viajan por los cables del planeta, conectando hogares, empresas, satélites, corazones. La electricidad es la sangre del mundo moderno. Sin ella, los hospitales callarían, los aviones se convertirían en sombras inmóviles, y nuestras voces, atrapadas en los teléfonos, se apagarían para siempre. Nos hemos hecho dependientes. Tan dependientes que ya no concebimos la vida sin ella. Un apagón no es solo oscuridad.
Es silencio, desorientación, miedo. Pero hay algo aún más grande. Una fuerza que no creamos, que no controlamos y que rige nuestro mundo desde una distancia inconcebible. El Sol, nuestra estrella. Un reactor de fusión nuclear de proporciones cósmicas a 150 millones de kilómetros de distancia. Es la fuente de toda la energía que sustenta la vida en la Tierra, el motor de nuestro clima, el faro que marca nuestros días, porque el mismo Sol que nos da la vida, que calienta nuestra piel y hace crecer nuestros alimentos, alberga en su interior una violencia inimaginable. Y esa violencia, a veces, se desborda. Y en ese desbordamiento, también podría quitárnosla. Al menos, la vida eléctrica. La vida tal y como la conocemos. De cuando en cuando, el Sol estornuda. Es una metáfora sencilla para un fenómeno de una complejidad y una potencia abrumadoras. El Sol no es una bola de fuego estática. Es un cuerpo dinámico, con un campo magnético inmensamente poderoso y turbulento. A veces, las líneas de este campo magnético se retuercen, se tensan como una goma elástica, hasta que, finalmente, se rompen y se reconectan en un instante. Esta reconexión libera una cantidad de energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. Lanza al espacio inmensas llamaradas de fuego y partículas cargadas, una ola de plasma sobrecalentado conocida como eyección de masa coronal. Este tsunami de materia solar, una nube de miles de millones de toneladas, viaja por el espacio a velocidades que pueden superar los 3 millones de kilómetros por hora. Si su trayectoria apunta hacia nosotros, viajan durante días hasta encontrarse con la Tierra. Cuando esas tormentas solares golpean nuestro planeta, se encuentran con nuestro escudo protector, la magnetosfera. Un campo magnético generado por el núcleo de hierro fundido de la Tierra, que desvía la mayor parte de este viento solar letal. Es una batalla invisible y silenciosa que se libra a miles de kilómetros sobre nuestras cabezas. Pero no toda la energía es desviada. Algunas partículas se canalizan hacia los polos magnéticos, donde chocan con los átomos de nuestra atmósfera. Al hacerlo, excitan esos átomos que liberan la energía sobrante en forma de luz. El resultado es el espectáculo más grandioso de la naturaleza. El cielo se tiñe de luces verdes, violetas y rojas. Las auroras son hermosas, un ballet cósmico de luz y color que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Pero también son advertencias. Son la prueba visible de una colisión de fuerzas planetarias, porque detrás de esa belleza se esconde una amenaza directa a la civilización que hemos construido sobre un cimiento de electrones. Una de esas tormentas, lo bastante fuerte, puede deformar y comprimir tanto nuestro escudo magnético, que induce corrientes eléctricas masivas en la propia corteza terrestre. Estas corrientes geomagnéticas buscan el camino de menor resistencia y lo encuentran en nuestras redes eléctricas. Los miles de kilómetros de cables de alta tensión actúan como una antena gigante, absorbiendo esa energía descontrolada. Los transformadores, el corazón de la red, no están diseñados para soportar este tipo de corriente continua. Se saturan, se sobrecalientan y en el peor de los casos, podrían fundir los sistemas eléctricos, colapsar los satélites que orbitan desprotegidos fuera de la atmósfera densa y silenciar nuestras comunicaciones. Un fallo en cascada podría propagarse por continentes enteros, desencadenando un apagón a una escala nunca vista. No sería una simple interrupción del servicio. Sería un golpe devastador que podría devolvernos a la oscuridad en cuestión de horas. Una oscuridad de la que tardaríamos meses, o incluso años, en recuperarnos por completo. La historia, a menudo, nos ofrece advertencias veladas, ecos de futuros posibles que resuenan en el pasado. Y en la crónica de nuestra relación con el cosmos, hay un capítulo que leemos con una mezcla de asombro y profunda inquietud. Porque lo que estamos a punto de describir ya ocurrió una vez. Fue el 1 de septiembre de 1859. El astrónomo aficionado Richard Carrington observaba el Sol desde su observatorio privado en Londres, cuando presenció un destello de luz blanca de una intensidad cegadora. Sin saberlo,
acababa de documentar el preludio de la tormenta geomagnética más poderosa jamás registrada, el evento Carrington. Una colosal eyección de masa coronal, un fragmento del propio Sol, viajó hacia nosotros a una velocidad inusitada, y en menos de 18 horas, golpeó la Tierra con una fuerza nunca vista. El escudo magnético de nuestro planeta, la magnetosfera, se combó y vibró bajo el asalto. El cielo nocturno, y en algunos lugares incluso el diurno, ardió en un espectáculo fantasmagórico. Auroras boreales de un rojo sangre se vieron en latitudes imposibles, sobre los cielos de Roma, de La Habana, y a lo largo de todo el Caribe. La gente, maravillada y aterrorizada a partes iguales, creía presenciar un presagio, el fin de los tiempos. No se equivocaban del todo. Era el fin de la inocencia tecnológica. En 1859, la única tecnología a gran escala vulnerable era la red de telégrafos, el Internet de la época. La tormenta indujo corrientes eléctricas de tal magnitud en los cables que las líneas telegráficas estallaron en chispas. Los papeles de los telegramas se incendiaron solos sobre los escritorios. Los operadores recibieron descargas eléctricas dolorosas con solo tocar el metal de sus equipos. Lo más asombroso fue que algunos, tras desconectar las baterías, descubrieron que podían seguir transmitiendo mensajes, usando únicamente la electricidad que la propia tormenta generaba en los cables. Era un susurro del poder latente en el cosmos. Aquello fue una anécdota en un mundo analógico. Pero el universo nos envió un recordatorio mucho más cercano. En marzo de 1989, una tormenta solar, mucho menos intensa que la de Carrington, golpeó la Tierra. En Quebec, Canadá, la red eléctrica de la provincia colapsó en menos de 90 segundos. 6 millones de personas se sumieron en la oscuridad y el frío durante más de 9 horas. Fue una llamada de atención, una prueba a pequeña escala de nuestra fragilidad. Si un evento de la magnitud de Carrington sucediera hoy, el impacto no sería incalculable. Sería sencillamente civilizatorio. Nuestra existencia entera está tejida con hilos de electricidad, una red global interconectada y peligrosamente expuesta. Las corrientes inducidas por la tormenta no encontrarían simples cables de telégrafo, sino las arterias de nuestro mundo, las redes eléctricas de alta tensión. Los transformadores, el corazón de la red, se sobrecalentarían y se fundirían, no por decenas, sino por miles. Serían centrales eléctricas destruidas, subestaciones inutilizadas y una reacción en cadena que provocaría apagones continentales. En el espacio, nuestros centinelas electrónicos, los satélites, quedarían fritos, sus circuitos quemados por la radiación. Se convertirían en basura espacial, fuera de control. Con ellos se iría todo. Los sistemas GPS, fundamentales para la aviación, el transporte marítimo y terrestre, quedarían inservibles. Las transacciones bancarias, que dependen del cronometraje preciso de los satélites, se detendrían en seco. Todas las comunicaciones globales, Internet, telefonía móvil, televisión, se interrumpirían. En cuestión de horas, millones de personas, miles de millones, quedarían desconectadas del mundo digital. Pero las consecuencias irían mucho más allá de la pantalla. Sin electricidad, las bombas que nos suministran agua potable dejarían de funcionar. Los sistemas de refrigeración que conservan nuestros alimentos y medicinas se apagarían. La economía global se paralizaría. No sería un simple apagón, sería un reinicio forzoso, una regresión instantánea, un planeta moderno, con toda su complejidad y su poder, reducido de repente a la penumbra y la impotencia del siglo XIX. La electricidad es nuestro mayor logro y nuestra mayor debilidad. Hemos creado una civilización que depende de un hilo de energía, un hilo que el universo puede cortar cuando quiera. Y sin embargo, no podemos vivir sin ella. Porque en cada chispa, en cada corriente, hay una promesa de progreso, de luz, de conocimiento. La electricidad es, en cierto modo, un espejo del alma humana, invisible, inquieta, poderosa. Cuando fluye, todo cobra sentido. Cuando se apaga, solo queda el vacío. Vivimos en un planeta encendido por la magia de lo invisible. Pero conviene recordarlo. Esa magia no es eterna, y el poder que creemos nuestro pertenece al universo. Así que,
La próxima vez que pulses un interruptor y una luz te responda, piensa en ello. No estás solo. En ese instante, miles de fuerzas trabajan en silencio para regalarte un milagro cotidiano. La luz que vence a la oscuridad.